Aspectos de la forma urbana. En realidad existen muchos aspectos de la forma urbana, pero estos son los que tienen ustedes al menos que considerar cuando se hacen análisis de la forma urbana o el análisis urbano que en muchas ocasiones en el curso de diseño arquitectónico suelen hacer. Normalmente los temas principales son el trazado, la escala, la apariencia y el espacio colectivo. Dentro de esto se desglosa en el trazado la estructura urbana, el grano urbano y la densidad y la mezcla. Dentro de escala también tenemos la densidad y mezcla, altura y masa, tipo de edificio. Dentro de la apariencia tenemos el tipo de edificio, fachada e interfase y detalles y materiales. Y dentro de lo que se considera el espacio colectivo, tenemos nuevamente fachada, interfase, detalles y materiales, calles y paisaje. El tema de paisaje lo podemos desarrollar después. Vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos que ustedes ven aquí, el cual estoy señalando, para que ustedes puedan tener un entendimiento del aspecto de la forma urbana. Bien, la estructura urbana. En realidad es un diagrama esencial del lugar. Es lo que todos en algún momento han visto en un PDM, que es un plan de desarrollo urbano, en donde se va entendiendo el uso del suelo. ¿Entendido? Solo el uso del suelo. Pero el uso del suelo se entiende aquí en nuestro país más como un aspecto de qué actividad se va a realizar en un determinado espacio. Entonces eso nos lleva a estos planitos que ustedes pueden ver aquí, ¿no? En donde te van identificando con colores en una leyenda, ¿no? Y te va diciendo qué actividad se puede realizar acá. Pueden ser zonas agrícolas, zonas de recreo, zonas de vivienda, zonas de comercio, y etc. de actividades en sí que se pueden dar en un plano, pero esto es algo que sucede solo en un 2D, o sea, en 2 dimensiones. Porque en la vida real no basta solo esto para entender lo que es el aspecto de la forma urbana. A veces nosotros nos equivocamos y los arquitectos ya nos equivocamos porque creemos que entendemos mucho sobre urbanismo, pero no es así. Creo que en otras clases ya les expliqué que existe la carrera de urbanismo. Nosotros simplemente llevamos cursos generales, o sea, ni siquiera es general, o sea, unas pinceladas de información sobre algunos temas de urbanismo. Porque el urbanismo se enfoca en el aspecto social, algo que en la arquitectura nosotros no nos enfocamos, nosotros vemos aspectos de necesidades espaciales. Entonces, es un tema completamente distinto. Entonces, quiero que por favor eh, eh, se olviden por un momento la arquitectura, se olviden del tema de diseño arquitectónico. Este es otro tema, esto es incluso temas de otra carrera, ¿ya, jóvenes? Entonces, para que ustedes no se confundan, porque quizás han llevado el curso anteriormente o quizás han escuchado charlas, quiero dejar esto bien en claro. Urbanismo es otra carrera. Lo que vamos a ver en el curso es simplemente pequeñas pinceladas de información, ¿ya, jóvenes? Bien, entonces, estamos viendo el tema de aspectos de la forma urbana.
Estos aspectos, que son los que están aquí, donde está mi cursor, ya, estos 4 aspectos son los que principalmente me gustaría que ustedes los entiendan. Aspectos hay muchos, hay como 50, pero para nosotros, ya, para nuestro análisis, que esto también va a formar parte de su trabajo práctico, que más adelante se los voy a entregar, ya, tenemos que entender estos 4 aspectos y en lo que se desglosa cada uno de ellos, ¿no? Que son la estructura urbana, grano urbano, densidad y mezcla, ¿no? Que es la altura y la masa, los tipologías de edificios, ¿no? O tipos de edificios, la fachada e interfase, que eso es algo que ustedes también tienen que entender. Los detalles, ¿no? ¿Qué detalles tienen, ¿no? Las viviendas o las construcciones, ¿no? El tipo de materiales o materialidad que también se le dice. La calle, algo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La calle y el paisaje en sí. Entonces, nuevamente volvemos al tema de estructura urbana. Entonces, es el diagrama esencial del lugar. Eso es la estructura urbana. O sea, es el diagrama de calles, pasajes, lotizaciones, viviendas, manzanas, distintos tipos de centros comerciales o servicios que pueden existir, lo cual ustedes lo pueden representar en un plano en 2 dimensiones. Eso viene a ser la estructura urbana, en donde ustedes tienen un entendimiento, ¿no? De que si esto es una calle, esto es un área verde, o esto es un parque, o esto es un centro deportivo, o un coliseo, ¿no? Entonces, donde ustedes pueden entender ese tipo de usos que se le da al suelo urbano. El grano urbano. Este tema es muy complejo, por favor, presten mucha atención, porque aquí esto les va a brindar una serie de información que a veces nosotros, como personas, caminamos por las calles, ¿no? Y no nos damos cuenta en realidad de todo lo que pasa allí. Entonces, eso es algo que poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta. Cuando ustedes salgan de la puerta de su casa y empiecen a pisar la calle y empiecen a entender lo que pasa en ese espacio urbano, en ese paisaje urbano que ustedes tienen a su alrededor. Entonces, uno de los temas que ustedes se van a dar cuenta es el grano urbano. ¿Qué viene a ser el grano urbano? Es el diagrama del lugar mostrando el patrón de calles, manzanas y lotes, pero normalmente se grafica la parte construida, tal como ven aquí en esta imagen, la que estoy acá marcando, en oscuro o un gris oscuro, ¿ya? Para mostrar la parte edificada y en color claro todo lo que es el espacio, las calles en sí. Entonces, uno entiende que esta información para qué nos sirve. Lo que entendemos es de que en la parte construida se podría decir que de alguna manera es privada. No estamos hablando de Estado y privados, ¿ah? Sino que esto ya lleva muros, es arquitectura en sí. Y lo demás son lugares por donde uno puede transitar. Ya jóvenes, incluso dentro de algunos equipamientos puedes ingresar. Esta información nos va a llevar a esta otra información que ustedes ven aquí. Entonces, con esta información de lo que es el fondo y grano, como también se le dice, ya, que es esta imagen, ustedes van a sacar esta información de acá. En base a eso, ustedes pueden ir haciendo estas flechitas indicando cómo van las calles, cómo voy y vengo de la calle. Ojo, que estamos hablando desde un punto de vista no solo vehicular, sino también peatonal. Quiero que lo entiendan. Peatonal. Entonces, en base a eso, tú te vas dando cuenta que dentro de las construcciones todavía incluso tienes ciertos ingresos, ¿no? Entonces, aquí les muestro esta otra imagen. A eso se le llama patrones de calles y permeabilidad.
hasta dónde una calle puede ser tan accesible que te lleve adentro de los edificios. Normalmente ustedes cuando caminan, existen construcciones que te invitan a ingresar. Pueden ser bancos, construcciones antiguas, donde te llevan a un zaguán. Entonces, ya hay ciertos espacios que a pesar que el lote o la construcción es privada, pero te lleva a ciertos lugares todavía relativamente públicos, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, los bancos o las bibliotecas, ¿no? Que tienen espacios internos que son abiertos, que no están construidos. ¿Ya? Entonces, para eso necesitan este plano que estoy aquí marcando, ¿no? Entonces ustedes ahí se van dando cuenta la permeabilidad que tiene la calle, cuán permeable puede ser. Entonces, que quede claro que es el diagrama del lugar mostrando el patrón de calles, manzanas y lotes. Eso es el grano. Aquí hay también una clasificación de calles según la sección, o sea, el ancho que tiene la vía, ¿no? Mientras más ancha es, obviamente le das un grosor más grueso. Densidad y mezcla. La densidad y la mezcla viene a ser la intensidad de actividades relativas a la accesibilidad. Entonces, nuevamente, todo esto se hace en base a un mapeo, mapas planos, en donde tú empiezas a diagramar, ¿no? Digamos, esta callecita no es el barrio, estoy señalando simplemente las callecitas, ya como ustedes pueden observar, aquí están pintadas en rojo y en azul. ¿Qué quiere decir esto? Es cuán intensa es la calle, cuán activa es, porque a veces hay calles donde solo encuentras viviendas, entonces son calles pasivas, pero cuando tú encuentras calles con cierto comercio y algunas viviendas, entonces ya cambia. La actividad es mayor, hay una actividad más intensa, ¿no? Movimiento, la gente entra, sale, se mueve, se reúnen en ciertos lugares. Entonces la calle cambia. Entonces ya no tiene el mismo aspecto que una calle de residencias donde solo encuentras viviendas, ¿no? Y simplemente salen o entran los dueños de la vivienda, nada más. Pero cuando tú encuentras cafetines, pastelerías, heladerías, bancos, entonces ya hay una actividad. La calle se vuelve mucho más frecuentada. Estamos hablando de las personas, ¿eh? Ojo, no estoy hablando de los vehículos, estoy hablando de las personas. Entonces, la manera de graficarlo es esta, la que ustedes observan acá. Entonces, van pintando con color, identificando la intensidad, ¿no? Cuán intenso es el movimiento en cada una de las callecitas. Dentro de la densidad y la mezcla, algo que también ustedes tienen que observar son las alturas de las edificaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, normalmente las alturas de las edificaciones se marcan con un solo color y se hace un degradé. Pueden utilizar color azul, gris, rojo, el que a ustedes mejor les convenga, ¿ya? Normalmente el color gris es mucho más serio y comúnmente se ve bastante óptimo para las presentaciones. Entonces ustedes ese color gris lo van intensificando hasta llegar quizás a un color negro y quizás el color negro sea los edificios más altos. Entonces ustedes van entendiendo esto que han graficado, con esto lo pueden colocar como capa uno sobre el otro y verificar si hay una relación entre los edificios altos o bajos con la intensidad o de las calles. De eso se trata el aspecto de la forma urbana, de analizarla. ¿Cómo es que se ve? ¿Interfiere de que los edificios sean altos para que la zona sea intensamente activa o no? Eso es un análisis. Otro análisis también en cuanto a las actividades, la intensidad de la calle, que es este planito, es con relación al patrimonio cultural. Ustedes en un plano identifican el patrimonio cultural de algunas calles. Y en base a eso también relacionan si tiene que ver con la intensidad de la calle.
O sea, no solamente es con la altura, sino también con el patrimonio cultural, también las fachadas activas y las fachadas no activas. ¿Qué son las fachadas activas? ¿Qué son las fachadas no activas? Ustedes normalmente cuando caminan ven, digamos, viviendas, pero encuentran que antes de alcanzar la puerta de la vivienda hay como una interfase, hay como un pequeño jardín antes de llegar a la puerta de la vivienda. Entonces, esa es una fachada activa que te invita, como que hay una relación entre la vivienda, el lugar de interfase como un preludio, y la calle. ¿Qué es una fachada no activa? Normalmente las fachadas activas suelen ser a veces los bancos, las bibliotecas, algunos edificios del Estado, algunos edificios privados, también que te invitan, ¿no? Que hay como una interfase, como un patio de ingreso a el lugar, a ese edificio que vas a ingresar. ¿Qué es una fachada no activa? Es todo lo contrario, que de la vereda de pronto encuentras un muro y una puerta. Entonces ya no hay una relación, simplemente hay un muro que te origina desde un instante que eso ya es otra propiedad, que ya no estás invitado a entrar. Entonces, a esa fachada se llama no activa. Normalmente, hoy en día, muchas de las viviendas, me atrevería a decir que la mayoría, lo que hace es que su vivienda, su fachada, sea no activa. Antiguamente no era así. Las fachadas eran activas. Había una relación mucho más comunicativa, algo más colectivo, algo más de comunidad entre los pobladores, la barriada, ¿no? El barrio, pero era comunicativo, colectivo, se conocía. Hoy en día no, cerramos nuestra puerta y no queremos saber qué pasa de nuestra casa para afuera, no nos interesa, no nos interesa lo que pasa con el vecino ni nada. O sea, no hay se ha perdido esa colectividad y eso se ve hoy en día en nuestras fachadas. Los invito a que ustedes cuando salgan traten de recordar todo lo que les estoy hablando en esta clase para que puedan entender lo que es el aspecto de la forma urbana. Altura y masa. Ya habíamos hablado incluso de altura de las edificaciones, la manera como la deben de graficar. El patrimonio cultural también es un mapa identificando dónde están esos lugares importantes, ¿ya? Las fachadas activas, las fachadas no activas. Pero la altura y la masa específicamente es la escala de edificación en relación a la distribución, volumen y forma de los demás edificios y espacios. Entonces, algo que ustedes tienen que entender son las interrupciones en el flujo peatonal con la altura de los edificios. A veces uno está caminando, como ven aquí, por ejemplo, a esta señorita, que está caminando de frente y de pronto, ¡blum!, se encuentra con un tremendo edificio, ¿no? Entonces, que es algo que impacta y no necesariamente en un buen sentido, pese a que la arquitectura pueda hacer que sea altamente trabajada, ¿ya? Pero de alguna manera a veces las fachadas inmensas, como no forman parte de la escala humana, cuando son extremadamente grandes, edificios de 20, 30 pisos, ¿no? Entonces eso es como un impacto, es como un muro de contención que está frente, de la persona. Entonces eso hace que interrumpa de alguna manera el flujo peatonal cuando uno observa esos cambios bruscos, cuando uno camina por la calle. O a veces calles muy estrechas con edificios que ya quizás son de 3 pisos, pero al ser la calle estrecha o tener una sección vial muy angosta, hace que uno se sienta más pequeño, ¿no? De eso se trata cuando ustedes van a hablar de la altura y la masa.
Entonces también se interpreta o se grafica mediante fotografías, identificando en un mapa los puntos, ¿no? ¿Dónde están esos lugares de interrupción en el flujo peatonal? Indicando, ¿no? Las alturas de los edificios, ¿ya? ¿Y qué relación tiene estas alturas de los edificios con la interrupción del flujo peatonal? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer cuando hablen de altura y masa. Tipo de edificios. Ese tema es más conocido para ustedes, en donde ustedes tienen que analizar, ¿no? Cómo son los edificios desde un punto de vista como esta fotografía que estoy marcando acá, ¿ya? Esta fotografía, en donde ustedes pueden ver el elemento volumétrico. No estoy hablando en 2 dimensiones, estoy hablando en 3 dimensiones, en donde ustedes observan el volumen, ya por eso se llama tipo de edificio, en donde ustedes se dan cuenta, ¿no? Aparentemente la manzana es, digamos, aquí, cuadrada, ¿no? Pero el edificio no obedeció la forma de la manzana, lo único que hizo fue crear un edificio en diagonal. Entonces, ¿eso de qué manera se interpreta cuando ustedes van a tocar el tema de interrupciones en el flujo peatonal? ¿Cómo se ve visualmente? ¿Ya? Ese es el tipo de análisis de edificios que ustedes tienen que hacer. O por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Cómo se aprecian los edificios, si son curvos, eso qué visuales te origina, ¿no? Cómo observas, ¿no? La visual que observa el peatón, repito, el peatón, cómo observa edificios extremadamente altos, edificios más bajos, o si todos mantienen como la misma altura, como si hay cierto entendimiento entre las alturas. Eso es importante que ustedes lo analicen. O a veces en una misma calle ustedes encuentran edificios de pronto bajos, digamos de 1 o 2 pisos, y de pronto encuentran al lado otro de 8 pisos. O sea, ¿qué visual te crea eso? ¿Qué aspecto te da? ¿No? Ese carácter que va a formar esa calle. Tipo de edificaciones que pueden haber, me pueden decir que son, no sé, departamentos, un edificio de departamentos, un colegio, un estadio, un coliseo, o simplemente viviendas, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar también, ¿no? Pero recuerden que es la relación del edificio con respecto al lote y a los demás edificios, sus accesos, retros y tratamientos de remate. Fachadas de interfase. Las fachadas de interfase vienen a ser la relación del edificio con respecto a la calle según el ritmo, patrón y armonía de aberturas y cerramientos. Es lo que comúnmente nosotros usamos como el perfil urbano, solemos decir, ¿no? Entonces, es esa relación, digamos, por ejemplo, ustedes ven esta imagen de esta casona antigua de color amarillo, observenla aquí abajo, ¿no? Entonces se van creando como cuadritos, como tener un entendimiento del patrón de sus aberturas, ¿no? Que es esta gran puerta grande, esta puerta pequeña o digamos más angosta y sus ventanales, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vivienda de al lado? ¿Cumple con el mismo patrón o no? Quizás ya sus ventanas no son cuadráticas, quizás son circulares o son medias curvas o es semicírculo, entonces se rompe el patrón. Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que decir cuando hablen de fachadas de interfase. Verificar si todas las viviendas tienen o edificios que puedan existir, tienen cierto patrón, si es que tienen o no, cuán similares pueden ser, si eso es homogéneo, no es homogéneo, y qué aspecto le puede crear a la calle, porque a veces puede ser que sean muy distintos, pero al ser distintos lo hace encantadora a la calle, hace una calle amable al peatón. Puede ser que todas sean similares y crea como una relación entre cada uno de estos edificios que convierte la calle armoniosa desde un punto de vista de fachadas de interfase.
Detalles y materiales. Ese es otro aspecto. Recuerden que cuando hablamos de urbanismo, en realidad lo que estamos hablando en sí es de la calle, las calles y de qué manera la calle impacta en la sociedad. Ya, jóvenes, nuevamente les repito, olvídense por este momento de la arquitectura. La arquitectura es el edificio. Eso es lo que hacen los arquitectos. Un edificio puede ser una vivienda, puede ser un centro comercial, puede ser una universidad, puede ser un hospital. Eso es arquitectura. Se resuelven problemas espaciales, necesidad de actividades, problemas espaciales, netamente. Organiza el espacio, el arquitecto, dentro de un edificio, dentro de un edificio. Ya, jóvenes, eso es lo que hacen los arquitectos, es maravilloso. Pero ahora estamos en temas netamente urbanos. Entonces, cuando hablamos de temas urbanos, la cuestión cambia totalmente, porque ahora ya no estamos dentro de un edificio, estamos fuera del edificio. Ya, jóvenes, tienen que entenderlo así. Ahora estamos fuera del edificio. Si bien es cierto, también existen necesidades, pero no lo resolvemos de la manera arquitectónica. Aquí tenemos que estudiar mucho el tema social. Eso es algo que en arquitectura no se ve. Entonces, a veces los arquitectos tenemos el problema de entenderlo porque no nos fijamos en el aspecto social, que eso es importantísimo en urbanismo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de detalles y materiales, lo que estamos hablando es la apariencia del edificio, o sea, de la arquitectura que tú puedes encontrar en la calle, ¿ya? Con respecto a las texturas, ¿no? ¿Qué texturas tienen? ¿Qué sistema constructivo tiene? Los colores, el patrón de las formas, si son durables, si existe un tratamiento continuo, mantenimiento a estos edificios. ¿Ya, jóvenes? Estos son los detalles que ustedes van a observar de la edificación. En donde si ustedes pueden ver, por ejemplo, en este cuadrito, si existen viviendas que son relativamente débiles porque existen algún tipo de construcción o algún tipo de peligro, ¿no? Donde ustedes pueden también observar si las viviendas están cercanas o no, si las viviendas se parecen o no, como acá, por ejemplo, donde pueden observar, digamos, elementos pequeños con cierta arquitectura, ¿no? Y de pronto atrás, ¿no? O al costado, elementos mucho más grandes, como que deforman o como que ayudan quizás a la forma que tiene el edificio, ¿ya? O elementos totalmente distintos, ¿no? Como observan aquí, ¿no? Esto tiene como un elemento que se alza, pero este no, es mucho más ancho y más grande, ¿no? Entonces, las formas que se van creando, ¿no? La forma que se crea del edificio, ¿ya, jóvenes? Esa plástica que ustedes van a ir observando. Entonces, esa es la apariencia que va a tener la calle en sí. Las formas que se van creando entre edificios uno al lado del otro, ¿no? O elementos, digamos, de áreas verdes cubiertas entre edificios o riachuelos que pasan por allí. Entonces, ¿qué formas se crean? ¿Cómo los edificios se acomodan a estos elementos que se van encontrando en este territorio o en la ciudad? También algo que ustedes tienen que tener en cuenta son las texturas, ¿no? El material. Puede ser que algunas sean viviendas de adobe, otras sean viviendas de madera, otras sean edificios totalmente acristalados, ¿no? O digamos, otros son de material noble, con ladrillos, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de materiales y cada uno tiene una textura completamente distinta. Entonces, todos esos aspectos, ¿qué apariencia le da a la calle? Las calles y el paisaje. Las calles. Algo que ustedes tienen que analizar cuando se toma el tema de la calle es que es el diseño de rutas y espacios.
Repito, es el diseño de las rutas y espacios, en donde ustedes van a crear un patrón de usos, ¿no? Donde, digamos, donde en la calle, muy aparte de las actividades que se puedan realizar, que ese tema ya lo vimos más adelante, es, digamos, donde la gente se puede reunir, en donde ustedes puedan calificar, así como ven en este planito, las calles y decir, en esta calle se realizan tal, tal, tal y tal actividades. En esta otra se realizan tal, tal y tal actividades. Por eso está pintado por colores y aquí ustedes observan una leyenda, ¿no? De actividades, ¿no? Pueden decir, no, esta calle definitivamente es tipo dormitorio, es solo de vivienda, no hay ningún tipo de comercio allí. Entonces, no se realiza más que es tipo dormitorio, viviendas dormitorio. O digamos, me pueden decir, aquí sí existe un tipo de comercio barrial, ¿ya? O aquí hay un comercio mayor, ya no es barrial, sino ya es un comercio de otro nivel, ¿no? Como un centro comercial, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes van identificando, ¿no? Y en base a esto, crean un diseño, ¿ya? De bancas, ¿no? Donde ustedes se encuentran lugares de encuentro, donde la gente se puede sentar, donde puede estar dentro de la calle sentada. Quizás por ahí hay restaurantes con mesas hacia afuera, entonces pueden ocupar esos espacios, ¿no? Y ahí tú puedes ir identificando cuáles son los lugares de encuentro de las personas. También hay otro de cafés al aire libre, ¿ya? En donde también vas identificando dónde están esos cafetines o pastelerías o heladerías, ¿no? Lugares que te inviten, ¿no? Bueno, principalmente si es que son al aire libre. Entonces ahí uno va entendiendo si la calle te invita a estar dentro de ella o no, porque hay calles que solamente son de paso, donde no tienes nada, ningún espacio para sentar. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. Entonces, eso cómo lo puedes observar mediante un análisis de la calle. El tema de paisajismo, desde un punto de vista urbano, lo vamos a tocar desde un punto de vista urbano y lo vamos a tocar desde un punto de vista de la arquitectura del paisaje, ¿ya? Vamos a hablar ahora desde un punto de vista urbano. El paisajismo desde un punto de vista urbano, repitiéndolo otra vez, se entiende más desde un punto de vista del confort y del microclima. El confort que te puede crear un árbol, a la sombra de un árbol, el frescor que te puede dar estar a la sombra digamos, material vegetal, ¿no? Plantas, árboles, ¿no? A eso más que nada se refiere cuando se habla desde un punto de vista urbano. El microclima, la ecología, la biodiversidad de especies vegetales que pueden existir dentro de ese espacio urbano, ¿ya, jóvenes? Entonces, después vamos a hablar del paisajismo en sí como término, como su significado, las teorías de paisajismo. Eso va a ser en otra clase, ¿ya? Entonces, nuevamente, les repito, estamos viendo este tema desde un punto de vista urbano. Lo urbano es desde que tú abres la puerta de una edificación para afuera y llegas a la calle, ya, todo eso es urbanismo. Ya, jóvenes, que se observa desde un punto de vista social. Es otra carrera. Los arquitectos no somos urbanistas, simplemente llevamos uno que otro curso de urbanismo para tener pinceladas de información, porque nos sirve a nosotros como arquitectos. Así como también llevamos curso de arquitectura del paisaje, que esa también es otra carrera, ya jóvenes. También llevamos cursos de estructuras especiales, que es ingeniería civil, que eso es otra carrera. Entonces, nosotros dentro de nuestra carrera de arquitectura recibimos información de diversas carreras, pinceladas de información que aportan a nuestro trabajo como futuros arquitectos. Entonces, no se confundan, esto es desde un punto de vista urbano. Aquí no vamos a diseñar ni siquiera una banca, ¿ya, jóvenes? No se va a hacer eso. Aquí lo que se va a hacer es un análisis. Entonces,
esta clase es exclusivamente de analizar, cómo debes de analizar la forma urbana. Ya, muchachos, solamente hemos visto, repito, 4 aspectos, que es el trazado, la escala, la apariencia y el espacio colectivo. Dentro del trazado tienen todos esos elementos que en realidad como que se interrelacionan entre ellos. Aspectos en sí hay muchos. Aquí simplemente les he puesto 4. Hay como 50, pero esos, ya los que estudian eso son los que están estudiando algún tipo de doctorado o algún magíster o una maestría especializada en urbanismo. Ellos sí verían los 50 o quizás hayan más de 50 aspectos. Pero para nosotros, ¿ya? Estos 4 quiero que los dominen bien. Y cuando ustedes hagan sus análisis del curso de diseño, cuando hagan el análisis urbano antes de intervenir con su edificación, esta información les va a servir muchísimo. Bien, chiquillos, espero les haya gustado la clase. Me retiro. Mucha suerte.